La capital vasca tiene ante sí una gran transformación en lo ferroviario, que irá desde el soterramiento de parte de sus vías, la remodelación a fondo de su estación, hasta la ampliación de su tranvía. Unas actuaciones que se van consolidando tras muchos años sin avances y donde la llegada de la alta velocidad será la pieza clave. Y es por ahí por donde comenzamos, pues en pocas semanas ha habido avances muy notables en varios tramos de la Y vasca o el trazado que la unirá a Burgos y por tanto al resto del país a máximas prestaciones, del que hemos hablado en otro vídeo del canal. Pero estos días se ha logrado dejar atrás uno de los escollos más delicados, la declaración de impacto ambiental para la llegada de la alta velocidad a Vitoria, que incluye el estudio informativo de la integración del ferrocarril en la propia ciudad y que permitirá aprobar definitivamente los siguientes pasos. En concreto, se opta por la ejecución entre pantallas del tramo 1 de acceso a Vitoria y por la alternativa este del nudo de Arcaute, tramo 2, confirmando así las conclusiones alcanzadas en el estudio informativo para la conexión de esta línea de alta velocidad Burgos-Vitoria con la nueva red ferroviaria del País Vasco. Más concretamente, el tramo 1, el acceso a Vitoria, comprende desde el punto de inicio en el entorno de Crispijana hasta el cruce sobre el río Errekaleor. Se han planteado dos alternativas con idéntico trazado, siguiendo el corredor actual, que difieren en el procedimiento constructivo y el método de reposición del flujo de agua subterránea, optándose por esa construcción entre pantallas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto al tramo 2, o nudo de Arcaute, dará continuidad al tramo 1 hasta su conexión con el tramo Arrazúa-Ubarrundia-Legutiano de la Y vasca. En este tramo se plantearon dos alternativas de trazado, una que pasa al oeste de la Academia de Arcaute y sobre el extremo del Parque de Salburua, y la otra que discurre al este de la Academia, optándose por esta última. El nudo de Arcaute es un conjunto de ramales que aseguran la conexión entre distintos trayectos ferroviarios en el entorno de Vitoria y de manera específica la continuidad entre la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria en fase de redacción de los proyectos y las infraestructuras de la Y vasca que se encuentran en un avanzado grado de ejecución. Recordemos que el actual proyecto de soterramiento del ferrocarril no incluye a los nuevos barrios, Salburua y Zabalgana, que se quedan fuera de momento, aunque se soterrarían en una segunda fase, es decir, el corredor se soterrará en la primera fase desde Las Conchas hasta poco antes del Boulevard de Salburua. Además, se incluye una nueva carretera subterránea por encima de las vías que permitirá así aliviar el tráfico este-oeste y peatonalizar calles como Manuel Iradier y Florida. En cuanto a la financiación, el Ministerio de Transportes pagará la mitad del coste del soterramiento, el Gobierno vasco el 25%, el Ayuntamiento un 15% y la Diputación el 10% restante. Este avance se sumará al otro proyecto decisivo para esta ciudad, la adecuación de la estación del tren, que se transformará por completo de cara a la llegada de la alta velocidad. La estación se prolongará hasta casi San Cristóbal y posteriormente el túnel seguirá hasta Salburua. La terminal de pasajeros estará soterrada, aunque se mantendrá el vestíbulo en el actual edificio principal. Además, se ampliará con un edificio acristalado que ocupará la actual zona de andenes en superficie, contando con salas de espera, área de ventas, aseos públicos y locales comerciales. Además, en la planta -1 habrá un aparcamiento de 400 vehículos. En ese mismo nivel se ubicará la sala de embarque para la alta velocidad y el acceso a cercanías, donde se accederá por escaleras mecánicas, fijas y ascensores. En la planta -2 habrá 7 andenes, 5 para alta velocidad y 2 para otros anchos, y la vía de mercancías circulará en paralelo, aislada y junto al campus universitario de Álava. El proyecto tendrá un coste cercano a los 725 millones de euros, 434 para el propio soterramiento, así como otros 41 para la conexión con la alta velocidad Burgos-Vitoria, 206 para el nudo de Arcaute, la conexión de la Y vasca con la alta velocidad a Pamplona, y 42 a la redacción de proyectos y dirección de obras. Todo con un plazo previsto, siempre siendo optimistas, de 36 meses de ejecución.
Más allá de esto, la ciudad también prosigue con su idea de ampliar su ya más que eficiente red de tranvía, de las mejores de toda España, y que irá a más con el siguiente reto: extender la red a Zabalgana, una ampliación que llevará este medio de transporte a buena parte de la ciudad para propulsar aún más su carácter de población verde y sostenible que la han convertido en referente. Sin duda, la capital vasca se encuentra en un momento crucial para su futuro y donde todavía quedan muchos capítulos por contar, pero que empiezan a aclararse y de los que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más a la ciencia con un primer paso.